Vamos a mandarle un mensaje a la hermana Mina. ¿Quieres checar Ya no debe de tardar, hermano. ¿Quieres ver la foto? Sí, bueno, pues. No, sí, hasta me hace el hermano preguntarme la tarea y cosita sí, no debería de. Ay, Aquí falta, la hermana Lulú también me dijo que ¿Cómo que sale a falta la media? hermana Maribel, falta. ¿Cómo que sale a media? Vine. ¿Pero qué? Sale completo. Falta el pastor, Ay, fueron los ángeles azules. Les cayó de peso el alimento. Oh, falta o sea que Lidia. sí. la hermana Liz, Falta Liz, sí, falta Liz, falta la hermana Maribel. la hermana Maribel, A la hermana Maribel le vamos a dar un jalón de Kevin, orejas. porque tiene que estar en los estudios dominicales. ¿Me deja darle un jalón de orejas a su esposita? ¿O no? ¿A cuál? ¿Quién A quiere las estar dos. también? A las dos esposas. Adelante. Como Vamos a hacerles una exhortación a la familia Rodríguez y familia Lavilla. Prometieron que iban a llegar, A ver. ¿por qué no han llegado? Hay tiempo todavía. Si no, cuando lleguen otra vez empezamos. ¿Cómo ven este tema? ¿Sigo siendo Esperamos salvo? cuando llegue. ¿Qué piensan? Yo veo que este tema lo trató muy bien en el libro. Me gustó cómo lo trató. Sí, sí, también a mí, ¿no? Yo algo que cuando llegué aquí no me gustó y por lo que no aceptaba yo cambiarme de congregación luego, fue que una vez en un estudio el hermano comentó que la salvación se perdía. Y entonces yo pensé, de aquí no soy, de aquí no soy, porque la salvación no se pierde. Y la Biblia lo dice. Y entonces, eso fue una de las cosas que me hizo titubear un poquito para poder aceptar el cambio de congregación, porque no estaba de acuerdo. Y de hecho, pues no se pierde, ¿no? Pero ya después yo platiqué con el pastor y pudimos aclarar muchos puntos. Pero sí recién en un estudio dije, no soy él. Yo no voy a perder mi salvación. Y eso me hizo titubear un poco. Entonces, ahorita que lo estudio, pues sí se da uno cuenta que son temas difíciles de que los entienda uno a veces, ¿no? Porque pues sí es cierto que la salvación no se pierde, pero se pierde el gozo, se pierden muchas otras cosas que ahora tengo. Y que ahora puedo comprender que no era tal el que no fuera a entrar, sino que me estaba perdiendo de otras cosas que ya me habían sido dadas. Muchas gracias, hermana. Y en su congregación anterior, la salvación, ¿qué era? ¿Se perdía o ya no se perdía? No se pierde. En su congregación manejaban que no se pierde. No se pierde. Porque mayormente manejan lo contrario. Pues sí, pudiera ser, ¿no? Porque tampoco vivía ni tenía una relación como la que tengo ahora con Dios. Y cuando yo estudio y veo ahorita, digo, pues sí era cierto, o sea, no la iba a perder, pero me perdía de realmente vivir esa salvación ahorita. Esa es la diferencia. Esta. Pero mayormente en las iglesias manejan que la salvación se pierde. te condenas y te vas a ir al infierno. La pregunta es, ¿por qué en las iglesias manejan que la salvación se pierde? Para tenerlos controlados. Como explica tan perfectamente Manipulados. una manipulación. Una manipulación para tenernos controlados. La forma de manipulación al perderse la salvación, ¿cómo se llama esta manipulación? ¿Qué te meten? miedo. Miedo. Te meten temor. ¿Y qué pasa cuando se maneja en las iglesias que la salvación se pierde? ¿Cuál es la consecuencia? Empieza la Se gente pierden también los miembros de a la no deja de ir por congregación. temor a perder la salvación. ¿Mande? No deja de ir, ¿no? Por tener miedo a perder la salvación. O sea, es una manera de que digo, tómate el miedo para que no dejes de venir. Pero pues así no. ¿Qué más pasa cuando hablan de que la salvación se pierde? ¿Qué está pasando espiritualmente? ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia si me están diciendo que voy a perder la salvación? Dios sí sabe. Entonces, ¿qué? Es bajarme su estima a las personas. En el mejor de los casos se cambian de iglesia y siguen buscando, pero la gran mayoría dice, mejor no, y se pierde la esperanza, o sea, ya no tienes ninguna esperanza, dices no, porque sin duda alguna voy a seguir fallando y la voy a perder hoy o mañana si es así, si te lo manejan así y pierdes toda esperanza de
¿Qué más pasa cuando se habla de la... ¿Cuál es la consecuencia de hablar de que la salvación se pierde? Hay más consecuencias. ¿Qué más? Enfríase. Pierdes el gozo, pierdes aquel anhelo de querer aprender, de querer estar pegada a Dios. Y cada que cometes un error pierdes o estás a punto de perder, como que entonces ya no tienes aquel anhelo con el que entras. Pero eso también te lleva, no llegas a conocer, no conoces bien a Porque Dios, lo por eso conoces. crees eso. Y no llegas a conocer bien a Dios porque te formas una mentalidad de, no, pues Dios es demasiado estricto, no, a nadie le va a dar gusto, no, mejor allá Él y yo aquí. Se aleja el Espíritu Santo. Ok, pues esa es la consecuencia. Principalmente la consecuencia es que no estás caminando espiritualmente, no estás caminando de la mano de Dios. Lo que se empieza a predicar empieza a ser una doctrina de esfuerzos humanos. No dejas de depender de Dios, porque la salvación se pierde. La salvación no se puede perder porque ¿quién no la da? Cristo. Cristo. Ya no la Por eso regaló. no se pierde, porque la salvación no la da Ya Cristo. no la regaló desde que para El que pagó el precio, ¿quién fue? Jesús. No fue nosotros, no fue No. nuestro esfuerzo. Nosotros no tenemos nada que ver inclusive con la salvación del próximo hermano. Ya la tenemos No. ganada. El que controla y es soberano sobre lo que la promesa que Él nos dio y el pacto que Él hizo es la sangre de Cristo. Entonces, cuando la salvación se pierde, ¿qué pasó antes de eso? ¿Cómo? ¿Cómo cuando Bueno, Cuando la salvación se pierde, ¿qué pasó antes de eso? Ahí en su estudio lo dice. ¿Qué pasó antes de eso? Era cuando estábamos bajo la ley, y cuando no se pudo cumplir en realidad la ley, pues no teníamos salvación. La salvación Ya se estaba pierde perdida. cuando nunca se ganó. Claro, era pecado, no. Cuando la salvación nunca se ganó, ¿en qué condición la salvación nunca se ganó? Pues cuando nunca se creyó, cuando Cuando nomás nunca fuera de creíste. labios, no, ajá, sí. Nunca lo llevas a donde. A tu corazón. Siempre se quedó acá. Sí, porque dice que es oír la palabra y creer la salvación. O sea, bueno, creer la Hasta bajarla. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano que no tiene la salvación, el dice cristiano, y el cristiano que tiene la salvación? Porque esa es la cuestión. La salvación no se pierde, pero cuando nunca se ganó, nunca la tuviste. ¿En qué momento tú ganaste la salvación? Cuando creíste. El creer Esa es en la Dios. gran diferencia. El creer en Dios. Y aquí va a haber hermanos en la iglesia que no han creído. ¿Cómo se van a dar cuenta que no han creído? Porque es ahí donde empezamos a trabajar, a trabajar y a trabajar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el cristiano no ha creído? En el crecimiento. Porque no toman las cosas en serio que son de Dios, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo creo que es como una reunión de amigos o de una reunión religiosa. Cuando los hermanos son sociales, ¿no? No son espirituales. En la iglesia buscan socializar, pero no son espirituales. Otra forma que tú ves al hermano cuando no tiene la salvación. ¿De qué otra forma se manifiesta esa no salvación en el hermano? No cree, no ve las cosas como nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se acomodan las sillas, no lo haces para el hermano para que esté a gusto, lo haces para tener un lugar digno de Dios, o sea, de la presencia de Dios, para servir a tu Dios. Y las personas no lo ven así, ellos ven todo nomás así con los ojos. Y dice el estudio, no por obras, porque no nos salvan las obras, sin embargo, las obras son una consecuencia de esa salvación. Cuando el hermano es muy religioso, ¿tiene salvación? No, pues No. Ahí pueden ver cuando sus obras son muertas, porque es pura religión y esa fuerza y a fuerza, y son esfuerzos. De otra forma, yo he visto dos formas en los hermanos, cuando están en la iglesia socializando, y la otra es cuando son muy religiosos. ¿Qué más observar en un hermano que no tiene la salvación? Hay otra. No es constante. No es constante. ¿No es constante en qué? Ni en la asistencia, ni en los servicios, ni en los estudios, ni. Ok. Son muchas cosas cuando no es constante. Pues es su amor a Dios, ¿no? O sea, todo eso que estás haciendo lo haces por amor a Dios. Esa es una forma, pero el amor como que no es tan visible cuando los hermanos no tienen tanta espiritualidad, pero algo que sea más visible es cuando no hay constancia. Y cuando en el servicio, ¿qué pasa? Cuando el hermano no es cristiano, ¿qué pasa cuando dan su servicio?
¿A qué se refiere con amigas? Es molesto. Es molesto, lejos de hacerlo de buena gana, con amor hacia los hermanos, es molesto servir, o sea, no me agrada hacerlo. Lo hago porque no me obligas, pero no me agrada. Se siente, eso se puede sentir. No me agrada, no hay amor para servir. Así es. Hay pastores que podrían sernos salvos. Tenemos el de remanente. Cuando hay muchos pastores que no son salvos y toda la iglesia no es salva. Cuando un pastor no es salvo, ¿cómo se manifiesta? Ya me voy más. Ahí está más difícil el asunto. No está difícil. Cuando un pastor no es salvo, ¿de qué manera se manifiesta? Se enfoca más en otras cosas. Y no se preocupa por el rebaño de Dios, ¿no? No cuida, no cuida. Predica evangelio barato, ¿no? Cuando un pastor no es salvo, ¿qué es lo que está creando más? Su presencia, su reputación, que hay ingresos, que ¿Cómo me veo yo? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Seguidores de mí? ¿Cuánto ha crecido mi iglesia? Todos escuchan así. ¿Cuántos pastores conocen que no se acercan así a los hermanos? Se acercan a los que... ¿Tú me sigues a mí? Entonces continúan haciendo. ¿Usted me sigue a mí? Y entonces empieza toda la demás iglesia empieza a ver. Entonces ellos esperan que usted se acerque a ellos, no ellos a usted en el amor. Hermano, ¿qué necesita? Creo que es algo importante también entre los hermanos. Hermano, ¿qué necesita? A veces no es la economía, a veces no es algo, sino, hermana, es que ando un poco triste por X cosa, pero tampoco preguntarle por qué. La hermana tiene que de su boca lo que ella quiera decir, ¿no? No se debe de preguntar por qué. No, o sea, No. se refiere a ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? O sea, Oiga, ¿y por qué? ¿Y por A mí me gusta que el pastor sea. Ay, sí. Pero es es que hay cosas muy fuertes para algunos hermanos que quizás no quieren así, Dios los conoce. Pero El hermano Aarón una vez, no hace mucho, en un martes nos decía, el espíritu va haciendo que en cuanto tú te comunicas con el hermano, el espíritu se ponga en contacto y ese espíritu te mueva a ir soltando lo que quieres que escuche tu Por hermano. eso a mí no me... Se supone que ya estamos en una misma altura espiritual, ¿no? Así es, pero el entonces mismo no tenemos espíritu por qué detenernos en... Y tú ves eso, el interés del pastor por tu bienestar Por tu espiritual, bienestar, claro. por tu bienestar. Tenemos un morbo de querer saber Y de se qué sacó luego lo del pastor Chaca, ¿no? Entonces, hay pastores que no son salvos y predican una doctrina que los lleva ¿a qué? A condenación. y que Y no, condenan toda la iglesia. y que no hablan Y con si la un hermano verdad. se levanta en profecía, ¿qué va a pasar? Lo va a soltar. O el hermano o el pastor lo quiere apachurrar o... No, lo apachurra. ¿Se acuerdan Cuando cuando, ves algo, cuando llegó un hermano a su iglesia y empezó a hablar de la palabra de Dios? ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdan qué pasó? ¿Cuándo quién? Un hermano llegó a la iglesia de Unifán Aragón. ¿Qué empezó a pasar con la comunidad? Cuando un hermano llegó llamado a Aarón y empezó, quiso hablar, lo tomamos como que era mandón, arbitrario. No, Yo también dije a mí, oye, Pero sí se dieron cuenta que hubo hermanos no se decididos que sienten a salieron. gusto. Sí. Rechazas. Como ¿Esos que hermanos rechazas. son salvos o no son salvos? No, ay, no dije lo que pensé. Sí, porque la palabra dice que se van a salvar, casi que de panzazo. Pero Dice, tú de panzazo, tú a con ver, 10. espérame. Si habrán tomado la palabra de Dios, ¿se habrán sido salvos? Sí. ¿O están Sí. siguiendo una religión? No, Oye, es que... no, porque, o sea, los cambios se notan. O sea, mire, Por los la hermanos que primera- salieron. Dice el hermano Juan que está buscando sus Hubo hermanos que salieron. intereses. muy O sea, cierto. sí salieron, pero ¿Cuándo? pues, por eso salieron, porque como no encontraban No encontraron sus intereses propios, lo que o sea, buscaban. ¿Son salvos esos hermanos? No. Yo digo que Yo tengo mis dudas, pero no puedo decir que sí sean salvos o no lo sean. Pero Yo tengo tampoco. mis dudas. Sí. Entonces, a ellos hay que tratarlos como qué? Como niños, como Como bebés. incrédulos. ¿Para qué? Para que regresen. Para traerlos y sean salvos.
Gloria a Dios por los que permanecieron. Porque hubo un cambio. En ese tiempo, pregunto yo, en ese tiempo, la iglesia era, todos los hermanos eran salvos. Puede ser, había una duda, ¿no? Eran salvos. Estamos como el hermano, como el dibujo que está diciendo. ¿Eres salvo? Que iba a haber ¿No una eres salvo? depuración. Dijo, estamos en un proceso de depuración y van a rodar cabezas. Días antes de que se fuera. Sí, días antes. Oiga, hermano, ¿podría pasar que también hay quienes Dios les tiene otro lugar donde también son necesarios para reunirse? No exactamente que estén en un solo lugar, porque creo que nosotros de las iglesias que salimos, pues salimos porque algo no nos agradó y andábamos buscando lo que aquí encontramos. Yo cuando salí de mi iglesia, Porque yo tú amaba saliste de mucho mi iglesia. a mi Señor, Yo salí de mi casa. amaba mucho a Jesús, todavía vi que no había amor para Jesús. De la iglesia donde yo salí, amaba a Jesús y amaba a mis hermanos y me confundió mucho la iglesia, realmente me confundió mucho. Gracias a Dios me confundí y gracias a Dios no seguí esa doctrina. Pero es la doctrina de muchas iglesias, o sea, no puedo decir que esa iglesia era la peor ni la mejor. Lo que pude ver es que era una doctrina estándar de donde como se mueve la mayoría de las doctrinas. Se llama amistad cristiana. La iglesia es una amistad cristiana. Es una iglesia donde es una iglesia estándar, ni mala ni buena. Tratan se esfuerzan pero mayormente los líderes buscaban otro tipo de cosas sin darse cuenta que estaban dando un evangelio y predicando un amor que no era de Dios. Nosotros de donde salimos era el pastor, eran sus dos hijos, su esposa y su nuera. Y siempre los privilegios eran para su familia, no para los hermanos. Y cuando alguien... Pero eran privilegios mundanos, o sea, realmente no nos movían. A mí no me movían, porque igual en esta iglesia estaban los hermanos, estaban las sus tías, hijos los llegaban sobrinos, la tarde, esposa. no saludaban, se iban antes que terminaba y tampoco ¿No saludaban? Pero sí es válido, ¿no? O sea, los lo que hijos dice del la pastor. verdad es válido, ¿no? No, Porque me la pregunta pregunté, va como de, sí es válido moverse, ¿no? Sí, nos den besos, Pero porque todos si no- pudimos darnos cuenta de por qué No, pero la incomodidad eran hizo que se grandes. movieran. Ya no había que educarlos. No era de, ay, porque lo Ya los habían educado, ¿verdad? No, era porque igual y sí te puedes mover de iglesia, como la hermana Tita siempre ha dicho. Dios te llama a servir a otros lugares, no siempre vas a servir, pero es diferente a de, ya no me gustó, adiós. En esas doctrinas que se predican, en esas iglesias que se El baratí. que si tú vas de iglesia, ¿quién estaba? Tú. y que andas como las nubes, Sí. de aquí para acá como las olas del mar, vas Como el pastor siempre está. Y de esos que se salen, ¿cuántos en realidad siguen? Porque tanto han buscado que Que te terminan, hagas y dices, ay, no, todos están mal. Adiós. Y ya no Eso van tampoco a- da, no es válido. No es Por eso digo, o sea, muchas iglesias, una manera de presionar, otra forma de presionar es que ahí está la doctrina de que los hermanos que van de iglesia en iglesia es porque no han recibido y no han sido tocados por Dios y sus corazones y son hermanos light, así les llaman, ¿no? O hermanos carnales. Mayormente así va a ser. Pero esa es una idea que les mete la propia iglesia. Sí, pero es O una sea, forma de presión. sí. Pero como mayormente el espíritu no está mayormente en las iglesias, mayormente hay una verdad a medias. Porque también va a haber hermanos que al no ver que hay frutos y buscando esos frutos también se van a mover, que es la minoría. Pero también es una forma, es una forma en que los pastores también se identifican de esa manera, ¿no? En esa forma de presionar. Si tú te vas de la iglesia es que eres un hermano light, ¿no? Hay formas de que están manipulando. a ningún pastor le gusta cuando uno sale de su iglesia, a ninguno. No sé si hay alguno que esté de acuerdo, pero casi ninguno. Váyanse todos, va a decir. se molestan. Yo cuando fui a dar las gracias, mi pastor se molestó muchísimo, muchísimo. Pero pues solamente Dios sabía eso. ¿Qué le pasa a nuestro pastor cuando alguien sale de la iglesia? ¿Qué les pasa, pastor? Se entristece. Se pone triste. Se conmueve. Y él mismo ha dicho que Dios, que hay que tener cuidado porque Dios va a reclamar por sus princesas. Porque me voy. No es así como que dirían, pues si te quieres ir, vete, y empieza un regaño y no es así, ¿no? O sea, se mueve el corazón, ¿no? Cuando alguien se va. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está impuesto a la fuerza. No, ¿verdad? Si no es el mismo amor, el mismo Espíritu de Dios, es creer en Cristo y es lo que nos está moviendo. ¿Sí?
Pero sí nos mueve a compasión por esos hermanos, porque Sí. lo sigue uno viendo, lo sigue uno tratando, y cuando usted escucha que lejos de crecer han ido para abajo, sí, Duele. sí nos movemos a Por eso compasión. decíamos, pues, nos mueve a sí. compasión y nos vamos a tratar como qué. Pues como no, incrédulos, como bebés, como incrédulos, como quieren llamar, o sea, con esa compasión. Sí. No decir, pues, allá que Dios te bendiga, ¿no? No es así. Te quisiste ir, ya no me hagas. No soy. Porque no somos testigos de Jehová. La pregunta es, ¿sigo siendo salvo? Si yo ya fui salvo, yo la salvación ya no la pierdo. La pregunta yo diría, ¿habré sido salvo? Yo la cambiaría, ¿habré sido salvo? Si no fui salvo desde el principio por no haber creído en mi corazón, no he sido salvo. ¿Sigo siendo salvo? Es más bien la pregunta la cambiaría. ¿Habré sido salvo? Si habré creído en Cristo, habré creído en su sangre, estaré en el Espíritu, me estará moviendo el Espíritu y el amor de Dios en mi vida. Si es eso, hermanos, sí son salvos. Pero si ustedes confesaron nada más con la mente, con labios impuros, y no creyeron en su corazón, no hay salvación. No es que no la hayan perdido, es que no la tuvieron. Si yo le creo a Cristo y me arrepentí de un corazón verdadero, de un corazón genuino, y ahora esa misma bondad que me ha mostrado Dios, su misma bondad es el que me lleva al verdadero arrepentimiento. Yo no puedo arrepentirme por lo que vi en el mundo, ¿verdad? Sino yo me arrepiento por lo que hay en el corazón de Dios. Entender al principio algo de su amor. Y en esa misma gloria que voy avanzando, cuando voy de gloria en gloria, voy entendiendo cada vez más de ese gran amor. Y entonces eso me lleva a un constante arrepentimiento. Pero la salvación ya la tengo. La salvación ya no lo pido. Ahora sí vamos a empezar. ¿Les parece bien? Pensé que era más de comentario, ya los comentarios lo hicimos, ya nomás es ir leer las respuestas. No trae tanto de... Escriba falso o verdadero. La confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. Falso. Falso, ¿por qué? Porque ya lo creí. Dependió del sacrificio perfecto de Cristo. Entonces no es mi fidelidad a Dios. ¿No? Creer que la salvación no se pierde me da licencia a pecar. Falso. Falso también. Porque no tienes derecho a pecar. Tú no la recibiste sí, verdaderamente. sí llegas a pecar, pero no. Y sigues pecando. Pero no la intención. O sea, puede ser. No es deporte. No voy a ser pique-peque. Si yo sé que esto es malo, Ni siquiera lo no intentas. lo debo de hacer. Pues sí, ¿no? Pero lo haces. Pero a veces lo llevo a hacer, pero no. A ver, no. Haciendo menos. Te vas alejando del pecado. Comentar con la hermana Miriam. De que si no es deporte, si no son olimpiadas. Ah, es que yo decía que si no es deporte, le decía si no son olimpiadas, o sea, no es saber quién peca más, ¿no? O que tengas autorización a ver como de que, como ya soy salvo, pues a ver cuánto, o sea, todo me lo va a perdonar Dios porque ya soy salvo. Y nadie me quita la salvación, entonces así como competencia, ¿no? A ver cuántos pecados acumulo, ¿no? Ok, eso no, pero ¿qué sí? Que sí, o sea que... ¿Qué sí te permite Dios? Quitarte el pecado. Arrepentirte y te dar perdón. Pero Y te no va vas a estar. quitando. Ya otra vez pequé, otra vez perdón. Y esa es la solución a mi vida de caminos, estarme arrepintiendo cada rato. No. Lo que pasa Hermana, usted tiene un pecado, usted tiene Ah, sí, pero. Usted no ha dejado un pecado que constantemente tiene Pero pecado. me arrepiento, pero. Entonces sí o no es así como dice. Todos tenemos pecados. No, pero. Dijo algo la hermana, lo dijo con mucha convicción, nomás yo quiero que se retrate un poquito. No, porque Todos tenemos si pecados, sí. tengo el pecado, Es una si debilidad. tengo ese pecado, yo reconozco y trato de no volverlo a hacer, pero de ahí a que yo esté tal cual, un deporte, con toda intención de, sí lo voy a hacer, al cabo No, me pero vuelvo lo a está haciendo, arrepentir. hermano, constantemente lo hace. sí, No, o sea, no es de su corazón hacer lo que nuestra lo hace. carne. A ver, Pues sí, o sea, la carne, a veces la carne, cuando no somos tan espirituales, y ese es el paso a lo que vamos, gobierna el espíritu. Entonces, cuando menos ves, ya estás pecando, no porque yo dices, ahorita voy a hacer esto, ¿no? Como tú dices, sino tu propia carne, como todavía no es tan espiritual, te hace pecar. Y ya después, a lo mejor a las 2 o 3 horas, a veces al momento, ¿no? Después siento que, pero a veces dices, sí, pero
lo hiciste, finalmente lo hiciste. Ya Y a lo veces hice. algo es así, así, y si te arrepientes, pero no más es arrepentirte, sino verdaderamente llevar un cambio para que tu carne deje de ser tan carne y pueda ser espiritual. O sea, Sí, hermano, pues eso no fue muy por afuera, ¿Más directo? Eso estuvo bien. Ahorita bien con usted, hermano. Oye, hermano, sin embargo, de verdad, No voy a sentar no se puede asombrar de los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Uno mismo lo puede notar, cuanto más la gente de afuera. Porque de que hay cambios y gigantescos cuando verdaderamente uno es salvo. Nada que ver la vida que uno llevaba a los cambios que Dios ha hecho día tras día en nuestras vidas. Está bien, ¿usted reconoce, hermana, que tiene un pecado que no diga? Sí. A ver, hermana, ¿usted reconoce que sí, tiene un pecado que no diga? sí. Una debilidad. Una debilidad no sea. Y no una. Bueno, Todavía no se No se me escondan, ¿eh? Aquí tenemos, Juan. acaba de llegar la hermana Liz, también tiene pecado. Sí, también. Bien. También eres pecador, entonces. Ay, es cierto. Fui con él. Voy a reconocer que cada uno tiene un pecado y no son salvos. No, pero no es por eso. somos. Lo reconocemos. Pase por aquí. Pastor, defiéndanos. Pero el pastor, ¿no? Dice, mis ovejas son muy. Dice la Biblia que el que no reconoce que tiene pecado hace No daño con reconoce Dios. Dios. Nosotros sí tenemos pecado. No lo mismo. Pero más quiero que no estemos, está en una línea muy delgada, que no seamos descarados. ¿Sale? Por eso me fui por la orillita. Hay una línea muy delgada. Más que quiero que pongan atención. Pensemos bien esto. Entonces ya reconocemos que sí tenemos un pecado, por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno que no dejamos. Por lo menos uno. Bueno, entonces, ¿cómo está abordando esta situación en el Espíritu? Eso es lo que quiero que veamos. Quiero que esto que quede bien claro. Entonces, ¿cómo está abordando el Espíritu en esto? El Espíritu nos lleva al arrepentimiento, si no, entonces sí sería un cinismo total. Nos lleva al arrepentimiento y a tratar de no volverlo a hacer. A pedirle dirección a Dios. A La pedirle palabra lo dice, dirección. perdón, hermano, es que la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque usted sigue pecando, hermano. Lo que quiero es que usted entienda bien por qué. Ya la lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de dirección. El arrepentimiento es que ese pecado ya no va a ser. Pero, ¿qué cree? Que sí sigue ese pecado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no lo han confesado, ¿no? Ya lo confesaste. Y seguimos poniendo este cuerpo. Ya lo confesamos, pero a veces todavía guardamos en nuestro mundo interior aquello. Seguimos teniendo nuestro cuerpo pecaminoso. Dice el apóstol Pablo que ciertamente ya no pecamos. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no es nuestro amo. Pecamos, pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Pero siempre sí hay que reconocer que somos pecadores. Delante de Dios, todos. ¿Sale? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nadie perfecto. Como lo dice Romano. Sí, así es. Aquí ya avanzamos. Tenemos abogado en el cielo porque seguimos con el pecado. ¿Te arrepientes? Pero si sigues con el pecado, el arrepentimiento no hizo su función. Porque no cambiaste de dirección. No, pero Tenemos abogado en el cielo. Entonces, ¿cómo está obrando esta palabra? Hay otra palabra que va a complementar esto que dijo mi hermano. Interceder por nosotros. Este pecado que tenemos es una debilidad. Porque nuestra carne es corrupta. Sí. Tenemos una debilidad. Estos cuerpos no han sido glorificados. ¿Sí? Entonces vamos a seguir pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Mientras yo siga pecando, tengo abogado en el cielo. Pero dice la palabra, pídele al Espíritu Santo que te ayude en qué? En tu debilidad. Esta debilidad va a seguir que sigamos pecando. ¿Pero qué creen? Que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pidamos al Espíritu Santo. Abogado tengo en el cielo y que tengo una cobertura de esta debilidad. Piden al Espíritu Santo por esta debilidad. Porque estamos en cuerpos corruptos. Y Satanás anda viendo, a ver, ¿qué vas a caer? ¿Y qué creen?
que tenemos al acusador de los cristianos, pero ya no tiene poder, ¿verdad? Y conoce nuestras Porque el debilidades. Espíritu Santo, escuchen, el Espíritu Santo nos da el entendimiento en mi corazón de que Satanás ya no tiene poder, tiene esa debilidad. Eso viene en Romanos 8. Así entendemos bien cómo va este asunto. Tengo abogado en el cielo, tengo al Espíritu Santo, tengo a alguien que está como león rugiente, pero ya no tiene poder sobre mi vida. Porque ¿a quién me creo? A Dios. Creo a Jesús. Es ahí donde muchos hermanos caen una Sí. y otra y otra y otra. ¿Y qué creen? Que las personas que están más cerca de nosotros, que son los que va a utilizar Satanás, pero la persona que está cerca de nosotros no ve su pecado. ¿Sí? Muchos pastores no van a ver sus pecados y van a estar, a ver tú, ven para acá. Y no, aquí hay que haber una exhortación con sabiduría para exhortar, porque debemos de entender que somos débiles, porque estamos en un cuerpo corrupto. Cuando nosotros dejemos este envase, ya vamos a ser glorificados, nada nos va a estorbar. Pero mientras tanto, la obra viene de la sangre de Cristo. Dice la palabra que, no recuerdo ahorita la palabra, que todo pecado va a ser perdonado, ¿sale? Y eso tiene mucho que ver con la salvación, pero dice que el único pecado que no va a ser perdonado va a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sale? Entonces aquí hay un argumento muy fuerte de que sí se puede perder la salvación. El decir blasfemar contra el Espíritu no es insultar al Espíritu, es reconocer de boca de uno mismo, si antes fue cristiano, reconocer con su boca y decir no quiero nada de Dios. ¿Sí? Pero tenemos la otra parte, Dios no va a permitir, dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios va a hacer y va a mover cielo, mar y tierra para que no nos perdamos. ¿Sí? Pero tengamos cuidado, bien lo dijo ahorita el hermano, el diablo anda como león rugiente y buscando a quien devorar. Entonces, blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Yo digo que ya el punto más crítico, más fuerte. Aquí no va a salir nada. Sí. Viene la gracia del Espíritu Santo, viene el sello del Espíritu Santo. Si ya somos salvos. Alguien que ya fue salvo, va a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Alguien ya salvo? El que blasfema contra el Espíritu Santo es quien No lo que fue salvo de Dios. no entendió No el entendió. mensaje de salvación. Podría tomar de ejemplo, por ejemplo, al apóstol Judas. Caminó con Jesús, vio muchos milagros, me imagino que hasta se bautizó, ¿sí? Sin embargo, lo que está diciendo el hermano, nunca entendió, Nunca le creyó. nunca le creyó, nunca estuvo esa disposición en su corazón. Su propia concupiscencia. Cuando viene una palabra de verdad en un cristiano, cuando viene la palabra de verdad alguien que camina con Cristo y se va, es que no ha recibido el Espíritu de Dios, no ha sido salvo, más bien nunca fue salvo y blasfema constantemente contra el Espíritu Santo. Hay muchos ministerios pastores que están constantemente en esa blasfemia, porque no es el Espíritu Santo hablando, sino nosotros. Eso no ha sido perdonado porque la salvación ha llegado. Pero una vez que llega la salvación, ya es el Espíritu Santo, es la garantía, es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ya tenemos este asunto del pecado? ¿Cómo está? Entonces, tenemos una debilidad porque tenemos cuerpos corruptos. Pero ya no es pecado, pues una ¿qué? Debilidad. Una debilidad. Cristo nos limpió de todo pecado. De todo pecado que confesamos. Pero la debilidad, porque tenemos cuerpos corruptos, ahí está. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo, porque ¿quién nos quiere destruir en esa debilidad? El diablo. Eso no es. Bueno. Entonces, creer que la salvación no se pierde me da licencia a pecar, ya lo explicamos bien, ¿no? Ya vimos cómo está este asunto. Es falso. Hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el verdadero evangelio. Nunca fueron salvos. Verdadero. Nunca fueron salvos. Anduvieron con Cristo, Judas anduvo con Cristo y nunca fue salvo. Es que no había llegado a todo. Pablo tiene una debilidad, le voy a preguntar, ¿Pablo tiene una debilidad?
el apóstol Pablo. Sí. ¿Cuál era su debilidad? Siempre pecaba, siempre estaba sufriendo. ¿Y la han notado cuál es su debilidad de Pablo? Se los dejo de tarea. A ver, cuando decía Pablo, a ver cómo se oye cuando decía Pablo. Sean imitadores de Cristo como yo soy imitador de Cristo. Como que era medio soberbio. Un poco presuntuoso. ¿Y tenía mucho de qué? Sí. Fue un maestro de maestros. Sí, yo soy el más avanzado de todos los judíos. Era el más avanzado. Sí. Era una debilidad. Luego se Y por esa razón que le puso Dios. Hijo, Claro. Porque te llena de debilidad. Y siempre Dios trabajó en esa debilidad por medio del Espíritu Santo. Después les digo, el Espíritu Santo va a trabajar de alguna forma, pero nos va a proteger de los ataques de Satanás. Si no le hubiera puesto al aguijón, lo perdemos. Sí. De hecho, muchas veces. ¿Pablo era soltero o era casado? Soltero. Él no tenía una debilidad como así en la carne, no de esa debilidad pecaminosa, así que todo el mundo, ¡ay! Tenía otra debilidad que era presuntuoso. Por eso, como usted dijo hace rato, cada uno tenemos alguna debilidad y no una, a veces más, pero una que es la que más nos molesta. Ese es el detalle. Todos tenemos una debilidad. El problema es que los acusadores, los que nos utiliza Satanás para acusar a los hermanos, no nos damos cuenta de todas nuestras debilidades. ¿Sí? Por eso debemos ser mansos y humildes de corazón. Primero reconocer. Voy a interceder por el esposo de la hermana que está por allá sufriendo. Ok, le intercedes. Pero le intercedió por el corazón de la hermana. ¿Sí me explico? Sí. Voy a interceder por el hijo de la hermana, pero hermana, usted fue buena madre, usted llevó bien a su hijo, pero usted obró bien, ya reconoció sus pecados ante Dios. Vamos a interceder primero por mi hermana, porque Dios va a purificar, la va a purificar, sí. Va a tratar con usted, es el Espíritu Santo que le va a dar cobertura. Pero si usted no se da, si usted no entrega sus pecados, toda una vida va a estar sufriendo. ¿Cuántos ustedes lo ve sufriendo? Dice el Señor Jesús, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo. Pero sí nos lleva Jesús ya hemos dicho, sí nos lleva Jesús a establecer juicio, pero juicio con su sabiduría, con el Espíritu Santo. Pero yo primero me quito lo que tengo en mi ojo. Y ese es el problema de muchas iglesias. Vamos a interceder por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel hijo, por aquel que tiene el vicio, pero ¿qué hay del pastor? ¿Qué pasó? ¿Qué hay del hermano que pide la intercesión por la hermana, por el hermano? Por eso siempre nos lleva... Sí, por eso cuando esposas se quejan de su esposo y que de ustedes, yo por eso nunca me quejo de él. Defecto. El debate, sí, el debate. Además, nos quedan 5 minutos. Yo después de 43 años, ¿cómo voy a andar quejando? Hermana Fabi. El debate. ¿Conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó? ¿Sigue siendo salvo o ya perdió su salvación? O en una nota más personal, ¿es usted un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? ¿Teme que haya perdido su salvación o que podría perderla? La Iglesia Evangélica está dividida sobre este tema. Unos creen que la salvación se puede perder y otros creen que no. Es importante hablar del tema. Claro, hay algo más importante que saber dónde pasará la eternidad. Hay dos errores que han confundido y provocado controversia. Vine un evangelio barato. ¿Sí? ¿Quién de un evangelio con temor e incertidumbre? Un evangelio barato. Algunos, confiando en que no se puede perder la salvación, se entregan a una vida de libertinaje. Su actitud es: tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Esto demuestra una de dos cosas: o la persona salva nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo la vida eterna, o segundo, es ignorante de todo de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advirtió contra esa actitud en Romanos 6, del 1 al 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermana Luis. Perdón.
viviendo con temor e incertidumbre. Aunque algunos usan la doctrina que se puede perder su salvación como una motivación hacia la santidad, otros van más allá. Algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y así manipular hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de requisitos o participaciones, prohibiciones. Bajo este sistema, la gracia es pisoteada por el esfuerzo humano, o sea, se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tiene que cumplir ciertos requisitos, obras. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Fue de todo lo que comentamos, ¿no? Claro, ¿no? Seamos claros, no importa lo que opine el autor de Nueva Vida en Cristo, o sea, casi todos, ¿no? O algún hermano bien intencionado, o aún un gran predicador. Lo única cosa importante es lo que Dios opina. Y para saber lo que Dios opina, una vez más, tenemos que conocer las Escrituras. Conocer y tener comunión con mi Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos? Mateo 7, 21, 23. Los que dicen, los que dicen ser cristianos. No, solo los que hacen la voluntad del Padre. Sí. Vendrán a mí y yo les diré, nunca los conocí. Eso es lo que dice esta parte. Pero no los que sí tienen, no los que sí creían, ¿verdad? Los que dicen. Yo soy Cristo. Los que dicen. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano? ¿Asiste a la iglesia por eso? La última nada más. Se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador. Ok, gracias, hermano. Aunque todas las demás serían la consecuencia de esta última. Sí, pero por sí sola asiste a la iglesia, no. ¿Sintió triste por su pecado? No. ¿Enseña en la escuela dominical? Tampoco. ¿Lee su Biblia? No. ¿Dejó los vicios? No. ¿Habla en lenguas? No. ¿Levantó su mano en un culto evangelístico? No. ¿Fue bautizado? No. ¿Ayuda a los pobres? No. ¿Bien nacionalmente? No. ¿Es una persona sincera? No. La que sí es, se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándolo como su único y suficiente Salvador. Eso es. Ya hay muchas consecuencias, como usted dice, hermano. Una pregunta clave es, ¿de qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? De la obra de Cristo terminada en la cruz, definitivamente. No hay más. Aunque regalemos, aunque hagamos y todo, eso es algo que como hermanos lo hacemos, pero no por ganarnos el reino. Número 3. ¿Qué es el único requisito para la salvación? Creer de corazón, en verdad, no de labios, de corazón. ¿Creer en quién? En Cristo. Recibirlo, Salvación, sí. no de labios, de corazón y de espíritu. Es ahí donde ya tenemos la salvación, cuando hemos creído verdaderamente en nuestro corazón. Si creímos en la mente, muchos creen, dice, de cabeza, pero no de corazón, ¿verdad? ¿Cómo explicaría a una persona no creyente lo que significa recibir y creer en Cristo? ¿Cómo le explicaría? Eso es importante. A un no creyente. Si confiesas con tu boca, eso, como dicen, como lo hacen muchos evangelistas, así es, ¿cómo se dice? Si confiesas conmigo que Cristo es tu Salvador y Señor, y crees en tu corazón, ¿cómo le explicaría a un no creyente? Pues tiene que ser un arrepentimiento verdadero, ¿no? Yo creo que primero decirle que cuando Jesús fue para perdonar nuestros pecados, todo eso, ¿no? Arrepiéntete de todo corazón. Y cuando creas que Él es tu Salvador y lo recibas. ¿Cómo sería? Primero con compasión. Con compasión, a ver, ay hermano, qué pena me das. No, no es cierto. Con compasión,
El amor. Muchas veces no entendemos o nos da coraje, ¿no? Es como el ejemplo que ponía el pastor de Judas, el apóstol Judas. O sea, ¿cómo es posible que tú digas, ay, cómo es que todo lo que vio y todo lo que vivió y no creyó, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, hubiera creído instantáneamente. No se está viendo con compasión a la persona, es con compasión, con amor, como cuando uno entró que todos, la verdad se te hacía, ay, estos me están clavando el cerebro, ¿no? Ajá, y más que nada con mi propio ejemplo de vida, con mi testimonio. Más que decirle un evangelio, decirle, Dios me rescató, tú me viste de dónde yo estaba, porque se la conoce, o te voy a contestar dónde estaba y Dios me rescató. Ese es el primer, Dios puede hacer lo mismo en tu vida si tú crees. Yo cuando he compartido, cuando a mí me compartieron, yo no creía. Y me decían una, y otra. Tenía muchas credenciales ahí en el muro. ¿Cómo me iban a convencer? Llegó Martín, me dijo, no le creí, me dijo otra persona, pues me dijo un pastor, no les creí, hasta que vino Cristo. ¿Y le dio tu tape? A ver, Pero, ¿para qué haber esperado que viniera Cristo? ¿Por qué no me hablaron de una manera como se debe de hablar? Cuando vino Cristo, Como usted quería tuvo que llevar hasta tocar piso. Solamente fue cuando Cristo me habló, pero alguien puede hablar como dijo mi hermana. pero ese es un punto, yo lo puedo decir, muy difícil. Nosotros sí somos capaces de presentar a Jesús, pero si la persona no entiende o se rehúsa a entender, o muchas veces nos tiran de locos, podemos aún hasta bautizarlos, ¿sí? Pero si no hay una comunión con Jesús No hay disposición personal, del corazón. ¿sí? Me ha tocado muchas veces cuando ya está preparado, ya ahí enfrentito, ya nada más para decirle, te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, y es una fe genuina, y ahí es donde Dios hace grandes milagros. Pero cuando yo forzo la situación, ¿sí? Realmente no hay. Pastor, créanme que muchas veces lo hemos hecho de esa forma. Muchos dijeron que sí, porque en el mundo están acostumbrados a decir que sí. Por compromiso, por no quedar mal. Y no llevamos a los pies a las personas. Yo pude haber dicho que sí, mas no lo hice. No es la diferencia porque yo dije que no, pero mi condición era la misma que la que dijo que sí. No quería. Sí, yo la primera vez que dije que pero sí, la diferencia es está porque en comunidad, pero ¿de qué forma? Dime un ejemplo de qué forma sería eso. Es en el testimonio, ¿de qué forma? Porque ahí es donde está. Porque es lo que nos dice la palabra. Queremos el testimonio. Yo cuando doy el testimonio, cuando digo que estuve en el hospital, se me hace un nudo en la garganta y hasta se me sale una lágrima, y eso es lo que transforma un corazón. El testimonio vivido transmitiéndose a la otra persona. El problema es que muchas veces lo decimos fríamente, lo decimos intelectualmente y no da el efecto. Es en el testimonio, con compasión. Te estás perdiendo, mira que, ¿para qué te vas a esperar que venga Cristo y te llame? Porque vas a sufrir grandes consecuencias. ¿Y qué creen? Que no lo hacemos en el testimonio. Esa es la gran diferencia. ¿Lo hacemos qué? En la mente. No, le voy a dar una cátedra de todo el evangelio y no va a funcionar. no va a funcionar mucho. ¿Cómo le dirías a un incrédulo? ¿Cómo le darías el buen mensaje? Pues ya que a veces hay que orar primero por ellos cuando tú ya les vas a hablar. Sí, vamos a orar, pero vamos a darlo con el testimonio vivido. Con mi vida, con mi propia Porque ahí es donde está el corazón vida, puesto. cambio. Vamos a dar del corazón, con un testimonio vivido. Como no conocía a Jesús, se dice, o por lo menos en mi persona, disfruté mucho del mundo, mucho, pero sufrí mucho. Ahora disfruto mucho y no sufro. Cuando ya conocí a Jesús, Primera de Tonita. primera de Tonita, Que también parte. Que también parte. Como que Hermanos, ¿están de acuerdo? Que dice, muchos creen en la cabeza, pero no de corazón. ¿Cómo explicaría a una persona no creyente lo que significa recibir y creer en Cristo? Con el corazón, testimonio viviendo en ese momento. Un testimonio vivido, que va a marcar diferencia en el impacto que va a ocasionar en la persona. No esperar a que venga, que Cristo te llame. Pero si es necesario, amén, gloria a Dios, claro que sí. Pero antes de que eso pase, hermanos, hagan algo, porque si Cristo ya le eligió a esa persona, créanme que hasta que no diga Cristo creo en ti, Cristo no lo va a soltar. ¿Puedo decir algo, hermano? Esto me recuerda a la conversión de Saulo de Tarso. No es el hecho solamente de que Jesús se le presente,
el que él haya cambiado. A él le costó mucho trabajo, como bien decía, él tenía la soberbia por delante. Pero algo que estoy convencido que lo conmovió fue cuando es enviado a la casa de ¿quién es? De Ananías, para que orara por él. Siento que ahí fue la conversión real de Pablo. Yo creo que hubo un antes, pastor. Sí va, porque es el poder de Jesús. No, pero hay un antes. Pero en base al testimonio. Hay un testimonio que estaba ahí Pablo. ¿Cuál fue el testimonio? Del primer mártir. Y ahí estaba Pablo. Ah, ya, sí. Estaba Esteban. Que lo pedrearon. Ahí vio Pablo cómo vio el testimonio de Esteban, el testimonio vivido. Ahí seguramente tuvo un primer llamado Pablo. El primer llamado, pero no su. Pero es importante lo que está diciendo el hermano, a través del testimonio. Sí, yo estoy convencido que cuando están orando, Ananías orando por él, enviado por Jesús para que le abriera los ojos, vino a su mente todo lo que había hecho y ese punto en especial. Fue duro que Pablo se convirtiera, pero ¿cómo trató Cristo con él? No se arrodilló, ¿qué quieres de mí, Señor? No le quitó la vista por la soberbia de Pablo, pero ya lo había elegido Cristo a Pablo. Ya, hasta se me china la piel. Pero Pablo había visto el testimonio de Esteban. Fue tremendo, porque ¿quién le puso testimonio a Pablo? Le puso Dios. ¿Se dan cuenta que es bien importante el testimonio? Pablo dice, no importa. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el testimonio de Esteban? Luego en la vida de Pablo, todo su ministerio de Pablo, no se acordaba de Esteban. Sí. Y me arrastraban, y me apedreaban, y Esteban entregó su vida. Dije, Señor, yo veo la gloria, yo veo tu gloria. Sí. Llévame y no le tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo no conmovió a Pablo eso? A mí también me conmovió. Y recordó que Pablo hacía cosas para los que adoraban a... Cuando recibí a Cristo y vi el testimonio primero de Cristo, me conmovió, ¿no? Para mí se llorar. Pero cuando vi el testimonio de Esteban, y eso mismo impactó a Pablo. Bueno, ya platicamos todo, yo creo que quedó bien la clase. Ya lo demás, los que no hacen la tarea, la terminan la tarea. Sería bueno que se tocara toda la siguiente parte. Entonces le seguimos para la siguiente. Yo creo que es un tema muy importante. Que debe quedar muy claro. Muy importante. Que hay mucha controversia. Hermanos, ya me dicen eso en sus corazones. ¿Se dan cuenta cuántos ejemplos estamos dando vividos? Y cómo la enseñanza queda mejor. Entonces son exhortados a que participen y que en su corazón siga. Entonces, vamos a hablar cuando damos un mensaje de corazón y cuando hablamos en una enseñanza, en una predicación, hacemos de corazón, marca diferencia. ¿Sí? Porque es el corazón, el espíritu habla. ¿Sí? ¿Puede orar por esto, hermana mía, por favor? ¿Cómo trabaja en cada uno de nosotros? Señor bendito Padre, gracias Señor porque sabemos que tú desde temprano, Señor, desde que estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, tú estás en espíritu y en verdad con nosotros, bendito Padre. Gracias por tu misericordia, bendito Señor, el día de hoy para con nosotros, Señor. Y permitirnos venirte a adorar y a alabar y a glorificar tus palabras, Señor. En amor y en verdad, bendito Padre. Gracias por estos momentos, Señor, de aprendizaje, Señor. Gracias por la Escuela Bíblica Dominical para Adultos, Señor. Es de gran bendición para nuestras vidas, bendito Padre. Uno pensaría, Señor, que estos temas ya los tiene dominados o que ya los sabe, Señor, o que ya está de más tocarlos porque ya en su momento, Señor, ya se habló de ellos, Señor. Pero tu palabra, Señor, es inagotable, bendito Padre. Siempre hay algo que discernir, Señor, siempre hay algo que aprender, bendito Señor, porque tu sabiduría es infinita, bendito Padre. Gracias, Señor, por permitirnos entender, Señor, en nuestra escasa sabiduría, tal vez, bendito Padre, tu palabra, bendito Señor, lo profundo y lo alto y lo sublime que es, bendito Señor. Y no solamente, bendito Padre, como siempre te lo pido, te lo pedimos, mis hermanos, Señor, y yo, Señor, es también con el corazón, no solamente con la mente, bendito Padre, porque el mundo, Señor, está lleno de teólogos que tal vez puedan explicar tu palabra, bendito Padre. El punto es entenderlo con tu corazón, con el corazón, Señor, creerlo, Señor, bendito Padre, creer el gran sacrificio, Señor, que tú hiciste con nosotros en esa cruz, bendito Padre Celestial. Eso, Señor, es el punto del asunto, para que nosotros podamos desde creer, Señor, empezar
cambiar nuestras vidas, Señor. Creer es en el derramamiento de tu sangre de esa cruz, bendito Padre, nos lleva, Señor, a tener una vida, Señor, en ti, una nueva vida y una vida eterna, Señor, ya desde ahorita, no esperando ya tu segunda venida, Señor. Sabemos que nuestra carne es débil, Señor. Sabemos que este cuerpo en la que está nuestro espíritu es corruptible, bendito Señor. Pero también sabemos, Señor, que tenemos como para abogado a Cristo Jesús, bendito Padre. Y que tú siempre a través de tu Espíritu Santo estás con nosotros, bendito Padre. Te pido que la próxima clase, Señor, que va a ser del mismo tema tratado hoy, Señor, tú le des a mis hermanos la sabiduría, el discernimiento, el amor, Señor, con el estudio de tu palabra, Señor. Muchas veces no se necesitan tantos estudios, bendito Señor, sino el amor y el interés de estudiar tu palabra, Señor. Si hay una palabra que no conoces, Señor, pues acudir al diccionario, bendito Padre, tratar, Señor, de entender tu palabra, Señor, pero no por vanagloria, Señor, sino para hacer cada día, Señor, como a la estatura del varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Para poder algún día, Señor, ser testimonio viviente, Señor, para otras personas, bendito Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, Señor, por tu cuidado, por todo lo que nos da, Señor, y por esta clase tan maravillosa, Señor. Gracias por la vida de mi pastor, de mi hermano Aarón y de todos mis hermanos que están en este momento, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Acabo.